interesante que vivimos desde aquí de Guayaquil, Ecuador. Un saludo para todos los hermanos que se encuentran en Estados Unidos, los que se encuentran en Nicaragua, en Argentina, en Chile, en Guatemala, los hermanos de Honduras, los hermanos de México y los hermanos que están en Estados Unidos, todos los que estamos aquí en el Ecuador, que seguimos adelante, seguimos resistiendo para la honra y gloria del Señor. Siempre tenemos la paz del Señor. Que la paz de Cristo os reine en vuestros corazones y en vuestros hogares. Todo aquí está bien. Hoy tenemos una continuidad con respecto al libro de los Salmos. ¿Ustedes sabían que estábamos en el libro de los Salmos? Vamos a continuar con el Salmo número 23. Miren, qué bendito Salmo. El Salmo número 23. ¿Quién escribió? A ver, ¿quién escribió ese Salmo? Hemos estado leyendo muchos de los Salmos del rey David, ¿verdad? Estamos hablando mucho de la palabra de Dios, de la firmeza en la palabra de Dios y todo, ¿verdad? Todo lo que Dios solamente nos puede dar. Este es el tiempo en el cual nosotros recurrimos al refugio de Dios y a la sabiduría de Dios. El valor de la salvación no tiene precio. Entonces vamos a comenzar con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, porque sabemos que todo está bajo control en tus designios y desde el tercer cielo hasta la tierra, Señor, tú tienes control y dominio de todo. Gracias en el nombre bendito, por sobre todo nombre, el Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. En este día, ¿verdad?, donde no hemos terminado el mes de septiembre, ojo con el mes de septiembre, ¿verdad?, en medio de toda esta situación, todo aquello que acontece, tenemos que ser cautos y apercibidos. No se olvide que el mes de septiembre es uno de los meses sísmicos, igual que el mes de abril. Así que tome usted su precaución y haga su contingente con su familia de qué hacer, ¿verdad? Vamos a comenzar con el Salmo número 23. Eso fue una pequeña situación que no está de más decirlo, alguien lo tiene que decir en estas temperaturas, en estas atmósferas. No se olvide que todo viene de acuerdo al Señor y está escrito aquí. Lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Lo hemos visto hasta que se terminó el número 28, ¿verdad? El último capítulo del libro del Evangelio de San Mateo. Léalo porque está muy bueno. Los santos evangelios son los santos evangelios. El libro de los Salmos es uno de los libros poéticos más increíbles de la Biblia. Tiene encerrados muchos secretos y profecías de toda la humanidad. Desde antes del tiempo del Señor Jesucristo. Estamos en el libro de los Salmos. Antes del tiempo del Señor Jesucristo. Antes del tiempo del oscurantismo. Antes del tiempo del rey Arturo y la mesa cuadrada. Imagínense, antes de ese tiempo. ¿Cuál fue ese tiempo, hermana Gladys? Cuando usted termine el libro de Malaquías y el silencio de los profetas hasta llegar al libro de Mateo, ese fue el tiempo. Nosotros no queremos llegar a la época medieval, porque estamos en una época moderna, donde ya la modernidad lo que más nos ha traído es paz. No podemos volver a los hechos antiguos, que no son de los apóstoles. Es un asunto de paz verdadera, pero la única paz nos la puede dar Dios dentro del corazón. Entonces hay que recurrir a ello, ¿verdad? Aquello que contamina el hombre, dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, ¿verdad? Usted lee el capítulo 15 de Primera de Corintios, ¿verdad? El Señor dice lo que entra, aquello que está en nuestro corazón. De eso tenemos que tener más cuidado. Pero estamos en el libro de los Salmos, todavía no llegamos allá.
Salmo 23, mire, el capítulo 1 dice, pero resulta que este salmo tiene un título, dice, Jehová es mi pastor. Hay un pastor de pastores, ¿verdad? Y es Dios. Ahí no le podemos dar una sola objeción, ¿verdad? No le podemos decir nada, porque tiene todo el control, inclusive sobre los líderes de la tierra. En el versículo 1 del capítulo 23 del libro de los Salmos dice, aquí comenzamos y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Seguimos. En el versículo número 4, tenemos que, dice, en el versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el Salmo número 23, pero resulta que si usted lee, una vez que terminamos de leer todo el Salmo, bueno que lo memorice, usted se puede dar cuenta que aquí tiene tres partes. Tiene una primera parte que es la parte en el versículo 1 cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estamos hablando de una primera parte de algo, una prioridad que nos da el Señor. Estamos viendo que estamos reconociendo a Dios como nuestra guía y nuestra seguridad. Habla de seguridad. La primera parte, si usted lee del versículo 1 hasta el versículo número 3, habla de seguridad. Pero ya del 4 al 5 estamos hablando de una seguridad en refugio de justicia. Entonces, cuando vemos un refugio que es seguridad, pero en justicia, porque tenemos un líder, un Dios todopoderoso, que es justo. Tenemos un Dios que nos da seguridad y es justo. La última parte, cuando vemos el 5 y el 6, estamos hablando que este Dios todopoderoso, que es nuestra guía, que es nuestro refugio, nuestra seguridad, también tiene bendición. ¿Sí? En el tiempo en el cual uno dice, bueno, me voy a buscar a alguien que me acompañe, por ahí otro dice, no, un guardaespaldas. No, el Señor es una de esas seguridades que no te va a costar, que es totalmente gratis. Y aparte de gratis, da una bendición, pero no es una bendición de un momento. Ahí es donde viene la discusión de los conceptos, de los significantes, de la significancia de la palabra bendición. Porque cuando usted habla en el versículo número 6 que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos. La verdadera situación, ¿verdad? El verdadero seguimiento que nosotros necesitamos es un seguimiento, pero resulta que este seguimiento es eterno. Estamos hablando de una bendición, de un beneficio. ¿Qué es una bendición? Un beneficio. Pero esta bendición no es merecida porque es a través de la gracia y de la misericordia de Dios.
Eso es el valor de la salvación. La gente piensa en el mundo donde nosotros tenemos una educación, un desarrollo secular, en donde sabemos que todo depende de nuestro logro. Pero hay algo que va más allá del logro. Sin necesidad, sin merecerlo, el Señor lo entrega y lo entrega eternamente. Ese es el valor de la salvación. Entonces, cuando vemos aquí que dice el versículo número 6 y termina en la segunda parte, eso no queda completo. No queda completo. Porque la última parte dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuál es la casa de Jehová? A ver. ¿Dónde vive Dios? Partimos por ahí. ¿Dónde vive el Señor? La Biblia dice que habla de que está en un lugar lejano, donde está en el tercer cielo. Pero resulta que si usted lee el libro de Zacarías, todo ese cielo y las potencias, luego que son conmovidas, se viene a la tierra. Ya hay una permanencia de Dios 1000 años. Sale de los 1000 años y ¿qué pasa? ¿Verdad? Hay una inestabilidad que la pone el enemigo de nuevo, será soltado Satanás de nuevo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ahora sí vamos a ver la seguridad de la fe que tienen los santos, estando con Dios en la tierra. Después que viene el juicio del gran trono blanco. En el juicio del gran trono blanco, ahí es donde se determina la orden de las resurrecciones y el galardón para cada uno de acuerdo a lo que merece. Ahí es donde vienen sus logros. También hay una responsabilidad de Dios con sus hijos y los hijos tienen responsabilidad con su Padre. Así como en la tierra los hijos hemos tenido responsabilidad con nuestros padres, con el Señor tenemos una responsabilidad, pero resulta que esta es eterna. Eternamente vamos al cielo o eternamente ya sabe lo que le espera. Y no es aquí en la tierra, ¿verdad? Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Pero aquí estamos viendo la parte bonita. Mire lo bonito de este salmo, la parte bonita. Dice, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuenta la Biblia, cuando usted lea, ¿verdad? Primera y segunda de Samuel, léalo completo. Ahí está la historia de todos los reyes de Israel, para que vea lo bueno, los que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios y los que hicieron lo malo. Pero hay una cuestión, el rey David no le pudo hacer casa a Dios en la tierra, porque Dios le dijo, a ti, mi siervo, yo no te voy a dejar que hagas mi casa en la tierra. Tú a mí no me vas a hacer casa. La casa me la va a hacer tu hijo. Porque resulta que había sido un hombre de guerra y había derramado sangre, pero también sangre inocente. ¿Sí? Ahora, cuando el hijo que llega al reinado, el rey Salomón, dijo, voy a hacer mi casa, pero resulta que él construyó su castillo al mismo tiempo que el templo para Dios. Mira lo interesante de esta palabra. Estamos a punto de ver la construcción de una tercera casa para Dios. Porque el segundo templo, que lo hizo el rey Salomón, que él dijo que era una casa para Dios, por la desobediencia terminó en nada y solamente quedó un muro. Y Dios se lo dijo y se lo dejó para testimonio de las naciones y de las próximas generaciones. Ese es el que conocemos como el muro de los lamentos. ¿Sí? Ese es el que conocemos como muro de los lamentos. Y todo el mundo va de todas las naciones a orar, porque ese es el único vestigio que quedó de la segunda casa que se hizo para Dios. Porque no era la primera. Nos ponemos a hablar de la casa del Señor y retornamos al tabernáculo de Moisés. Pero eso es otra historia. Este es un salmo que nos dice que es una bendición. Si nosotros creemos que vamos a ir a la casa verdadera de Dios,
La casa verdadera de Dios es con Dios. Nuestra relación con el Señor. Usted va a poder decir, pero el templo. Claro, hay un templo en la tierra. ¿Hay donde congregarse? Claro. Nadie dice que no hay que congregarse. El asunto es que tenemos que saber y apercibirnos de cómo hacerlo de una forma que Dios nos ayude, porque los tiempos no son los mismos. Entonces, hay una disyuntiva allí. Pero resulta que cuando hablamos de la casa de Dios, estamos hablando de el hogar que Dios nos da a cada uno de nosotros, de la relación que tenemos con Dios, que Dios hace casa en nuestro templo. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, por eso es muy bueno que todos los cristianos ya lo tengamos aquí, porque hay unos que se van a quedar con líderes y todo, y resulta que van a tener que revisarse de memoria las copas, los sellos, las trompetas, que son todos los avisos de Dios en el libro de Apocalipsis. Lo siento, porque la situación nos recae más a nosotros porque somos los que teníamos que haber abierto la boca antes. Y es tiempo de hacerlo. Completo. Porque no hay tiempo. ¿Sí? Si le agarra el momento, le agarra el momento. Usted sabrá si va con Dios. Tenemos que estar a la orden de Dios, más que al mundo. Entonces aquí habla la casa de Dios. ¿Cuál cree usted que será la casa de Dios? En el libro de Apocalipsis dice que ahí se vuelve a mencionar el templo de Dios, pero dice que el templo se lo ve en el cielo. ¿Cómo es eso que estando en la tierra lo pueden ver en el aire? ¿Cómo es eso que podemos ver en el aire el templo de Dios? Pues resulta que la tecnología está tan fuera de serie que no la hemos visto aquí en nuestras calles porque seguimos en nuestros países que son humildes. Pero ya hay una tecnología totalmente abismal. Ya los autos no necesitan llantas. Así que vaya viendo usted el asunto con ese pilar, ¿verdad?, de comercio. Ya no habrán llantas, porque los autos ya no son para la carretera. Entonces, si usted ve que ya los autos no van a ser para las calles, ya no están siendo usados, ni las motos, sino que los muchachos se ponen botas y se ponen guantes y vuelan. ¿Qué le hace pensar a usted que no vamos a ver un templo de pronto en el cielo? Es interesante leer la palabra de Dios y ver lo que está pasando en la modernidad en todo el mundo. Entonces, hagamos memoria. Lo que dice el versículo 6 del capítulo 23 del libro de Salmos, ¿verdad? Dice el versículo 6 de este capítulo 23, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuál piensa usted que es la casa de Jehová? ¿Se refiere a un templo? ¿Se refiere a dónde vive? ¿Se refiere a dónde nos va a llevar? ¿O se refiere a un lugar para hacer culto? El culto con Dios no es solamente cuando vamos a la misa o cuando vamos al templo, ¿verdad? Uno dice, yo tengo mi rezo, otro dice, yo tengo mi plegaria, otro dice, yo tengo mis oraciones. Pero resulta que cuando nosotros vemos la palabra de Dios, se menciona casa, se menciona la palabra templo, se menciona, ¿verdad?, la palabra alma, espíritu, cuerpo. El primero de los mandamientos que dice: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Cuando leamos el libro, ¿verdad?, de Éxodo 20. Pero aquí está hablando: en la casa de Dios moraré por largos días.
¿Qué vamos a hacer en la casa de Dios? Eso será un tema que vamos a ver muy pronto, el asunto de qué quiere Dios que hagamos en la casa. Cuando usted lee Isaías capítulo 55, ahí el Señor nos hace así a todos cuando dice: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Nada de lo que nosotros pensemos en la tierra tiene nada que ver con la superioridad de Dios, porque es creador de creadores. Somos creación de Dios, no somos el creador. Estamos hechos de algo corruptible, pero Dios nos habla de una casa en donde todo es incorruptible y la va a instalar en la tierra. Así que estamos a punto de ver que en cualquier momento uno de los bancos más increíbles del planeta, que se llama el Banco del Tercer Templo, es muy poderoso, tiene todo, con todos los materiales como está en la palabra de Dios, para hacer el tercer templo. Pero aquí dice casa. Mire lo que dice aquí: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, ¿es un templo o es una casa? Interesante. Los que somos cristianos, para nosotros la casa de Dios verdadera es la relación que tenemos con Dios, pero también hay un lugar. Cuando el Señor dice, el Señor Jesucristo, lo dijo aquí en la tierra, ¿verdad? Y los traeré conmigo, ¿verdad? Y vendrán conmigo a mi casa, y presentaré a mi Padre, que está en los cielos. Y aquellos que no, ¿verdad? Se lo digo en guayaco: y los que no están conmigo, apartados de mí, hacedores de maldad. Si no está conmigo, está contra mí. O sea que si no está conmigo, que soy el bien, está contra mí haciendo la maldad. Entonces, que nuestra vida sea una vida para hacer el bien y la justicia, no para andar de maldades. Acuérdense del Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dios nos trae esta palabra para que nosotros recordemos que somos seres que venimos para la honra y gloria de Dios. Y como está el tiempo, está bien difícil, la gran tribulación será el tiempo que nunca en la historia de la humanidad se vio tanta maldad. Y lo dice la Biblia. Pero eso no ha pasado y no puede pasar porque la iglesia está en la tierra. Porque todavía hay creyentes de Dios, seguidores de Cristo en la tierra. Y hagan lo que hagan, la iglesia no puede desaparecer hasta que Dios dé la orden. Porque resulta que si alguien está en contra de la iglesia y estamos en la tierra, resulta que se va en contra de la gracia de Dios. Y la gracia y la misericordia de Dios viene con justicia. Es tremendo lo que dice el Dios vivo cuando habla de justicia. Es una palabra que solo está en la palabra de Dios. No la ponemos nosotros, porque nuestros pensamientos no tienen nada que ver con esto. Pero lo dice para que nosotros sepamos lo que está por venir. ¿Usted quiere saber algo por venir? Déjese de estar haciendo consultitas por ahí. Venga, lea la palabra de Dios. Y se va a pegar el susto o la sorpresa o la alegría de su vida y sea feliz. Con todos los regocijos y las bendiciones que tiene Dios para nosotros. Cuando nos dice que no tendremos que tener viña para que otro coseche, sino para nosotros. Donde los hijos serán para bendición. Esta es la palabra del Dios vivo. Que tenga un bonito día, que Dios bendiga su negocio, que la sangre del Todopoderoso, el Señor Jesucristo, recubra todo lo que hacemos, lo que somos y donde estamos. Porque no hay nada más poderoso que la oración.
Terminamos con una oración. Que el Señor nos guarde y nos cubra y nos libre de toda especie de mal. Por la sangre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos un Dios que es todopoderoso. Todopoderoso es el Señor. El Dios vivo es nuestro Dios. Y al único Dios que nosotros sabemos que viene pronto y no hay escapatoria, se llama el Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, porque donde sea que nosotros estemos, en la tierra, en medio de la tierra o debajo hasta de la tierra, Señor, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque pelearás por cada uno de nosotros. Tú eres nuestro resguardo, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra casa, tú eres nuestro hogar. Gracias, Señor, porque nos cubres con tu sangre poderosísima, derramada en la cruz del Calvario, en el nombre bendito por sobre todo nombre, desde la punta de nuestro cabello hasta la punta de nuestros pies. Gracias, Señor, en el nombre bendito por todo nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Tenga un bonito día, que el Señor bendiga su negocio. No se olvide de Dios y no se olvide de esta palabra. Shalom. Dios está en todas tus victorias. Él te bendice y conoce tu historia. Nada se escapa de su visión. Él te levanta, conoce tu corazón.